Bien, vamos a continuar con el Salmo 1, hoy con la segunda parte. En la primera, pasado programa, en este estudio hemos aprendido que el Salmo 1 comienza con la palabra bienaventurado, que es el concepto bíblico más parecido al concepto que hoy tenemos los occidentales de felicidad, y que la felicidad, se alcanza no con maneras humanas, sino a la manera de Dios. Y esto implica no andar en malos consejos, no andar en malos caminos y no participar de los pecados de otros o no compartir los pecados de otros. Y a partir de este momento, continuando con el versículo 2, vamos a comenzar a aprender aquello que sí Dios quiere que hagamos para alcanzar una buena relación con Dios y que como consecuencia directa nos lleve a vivir su Esher, su bienaventuranza, su felicidad, su plenitud, ser saciados de su bien. En el versículo 2 del Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vemos claramente cómo el énfasis está puesto en la relación entre el Hijo de Dios con la ley de Jehová, o sea, su palabra. En el Antiguo Testamento esta ley es la Torá, que es el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Hoy esa relación debe ser con toda la palabra, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y esta buena relación con la Biblia es fundamental para nuestra vida espiritual, y en este versículo habla de 2 características. La primera de ellas es tener la Biblia como su deleite. Entre otras versiones, esa palabra deleite se traduce como amar. Las personas deseamos pasar tiempo con aquello que amamos, con lo que nos produce deleite, o sea, con lo que disfrutamos. Por lo tanto, tener el tiempo de lectura de la Biblia no debe ser algo que nos pese, algo obligatorio, porque entonces eso sería nada más ni nada menos que religión. Sino que por el contrario, esto debe ser un tiempo en el que estamos como María, la hermana de Marta y de Lázaro, a los pies del Maestro, escuchando, en este caso, leyendo lo que Él nos enseña. Recordemos esta historia, está en Lucas capítulo 10, versículo 38-42. Hay un principio que debemos entender, y es que cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios, pero cuando leemos su palabra, permitimos que Dios nos hable a nosotros. Y es que cuando amamos a alguien, nos deleitamos en estar con esa persona y escucharla. No puede haber verdadero amor si no tengo interés en lo que esa persona piensa, en lo que esa persona dice. Si en verdad amamos a Dios, una de las características que se va a manifestar es el deseo de saber qué dice, qué piensa y qué desea Dios. Y eso lo sabremos a través de la Biblia. Podemos leer en el Salmo 19, en el versículo 14 al 16, que dice lo siguiente: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No está la palabra ley, pero sí testimonios, mandamientos, estatutos y palabras o caminos, que obviamente se refiere a la ley, o en nuestro caso a la Biblia. Y el salmista se refiere a ella y a lo que hay en su interior y lo que le produce gozo y regocijo. Y por otro lado, en ella medita y no se olvida. La segunda característica es que meditan en ella de día y de noche. La palabra meditar significa estudiar, considerar, pensar. En el original, que es el hebreo, es la palabra hagá,
Personalmente no sé exactamente bien cómo se pronuncia, pero es H-A-G-H-A, Hagá, que se traduce como meditar, gemir, llorar, rugir, pronunciar, hablar. Todo esto refleja los suspiros y murmullos que los antiguos hacían cuando meditaban. Y esto nos enseña muy claramente que la buena relación con Dios no se desarrolla cumpliendo con determinado tiempo de lectura, sino disfrutando de este tiempo de lectura, de estudio, de tal manera que amo, de tal manera que deseo ese tiempo con la Biblia. Y este tiempo no se termina en el momento en que cierro la Biblia y la dejo de lado, sino que continúa con la meditación, la palabra Hagá, en el resto del día. O sea, que durante el día aprovecho los momentos para pensar en lo que he leído, a veces llorando, otras veces murmurando, otras veces proclamando, otras veces hablando, en fin, en todas las acciones que la traducción de la palabra Hagá nos enseña y que son propias de las actitudes del ser humano. Y si no, te invito a recordar todas aquellas veces que meditas en diversas cosas, cómo lo haces. Hay gente que se le puede notar que está meditando porque habla con su boca entre dientes, a media voz, otros porque gesticulan, otros porque mueven sus ojos o mueven la cabeza como asintiendo o negando. Todas esas actitudes muestran que están meditando en algo. De la misma manera, también la palabra Hagá, que es la palabra meditar, encierra todas estas actitudes que nos enseñan cómo o de qué manera se manifiesta cuando estamos meditando en la palabra de Dios. Y en vez de meditar en cualquier otra cosa, que las meditaciones de nuestro corazón sean agradables a Dios. Eso también nos enseña la Biblia. Es interesante aprender que las personas permanentemente ponemos en práctica el verbo hebreo hagá, unos de una manera y otros de otra, como recordábamos recién. Pero siempre pensamos o meditamos en algo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 23, en el versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto significa que esta meditación o pensamiento producirá un fruto en nuestras vidas y que se manifestará, en nuestras actitudes y maneras. Es por este motivo que el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos exhorta a cuidar de nuestros pensamientos o meditación y lo hace de esta manera. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es por este motivo que debemos dedicar tiempo a la palabra, para que ésta vaya purificando nuestra mente y nuestro corazón. Y por consiguiente, va a ir cambiando nuestra meditación y nuestros pensamientos. Y el fruto de esto va a producir que otra cosa que no sea el Esher o la felicidad plena, según el corazón de Dios. Recordemos, bienaventurado en el hebreo antiguo es Esher. Hay otros pasajes bíblicos que nos enseñan el beneficio de una buena relación con la palabra de Dios, con la Biblia. En Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos cómo no apartarse de la ley y meditar en ella de día y de noche tiene como consecuencia directa la victoria, el fructificar en la vida de Josué y como consecuencia del pueblo de Israel. El salmista lo deja bien claro en el versículo 3 del Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Compara al Hijo de Dios que no anda en caminos de pecadores, que no se sienta en silla de escarnecedores y que ama y se deleita en la palabra de Dios. Lo compara con un árbol que está plantado junto a aguas corrientes, que generalmente son más limpias, más frescas, cristalinas. Hace unos años tuve la oportunidad de vivir una experiencia de haber participado en la transformación de un terreno, un predio lleno de matorrales en un parque. Y para ello, después de limpiar estos matorrales y preparar el terreno, plantamos una gran cantidad de árboles y había una gran diferencia en el crecimiento entre aquellos árboles que fueron plantados cerca de las orillas de un pequeño lago que había con el resto. Mientras que a la mayoría de los árboles había que regarlos y exigían mayores cuidados, y a pesar de ello costaba que crezcan, los que estaban junto a las aguas lo hacían en forma natural, sin tanto esfuerzo. Lo mismo sucedía con sus hijos y con sus hojas, y con sus frutos. Crecían en forma natural, sin esfuerzo. ¿Cuántas veces nos desesperamos y buscamos la manera de esforzarnos para fructificar en nuestra vida? Y nos encontramos que la clave es meditar en la Biblia. Las personas en general somos de compararnos unos con otros, con aquellos que han alcanzado los logros en la vida que nosotros no hemos alcanzado. Y podemos llegar a caer en el pecado de envidiar o de desear lo que otros tienen como bendición, sin reparar en cuál fue el camino que han transitado para que ellos lleguen a disfrutar y que nosotros no lo hemos hecho. Porque si bien Dios no hace acepción de personas y que su propósito es que todos podamos alcanzar sus caminos, sus propósitos, también es cierto que no todos lo alcanzan, porque en su mayoría no están dispuestos a tener, entre otras cosas, una relación íntima y profunda con Dios y su palabra, y darles de esta manera lugar para que esta palabra transforme las mentes y los corazones. El apóstol Juan lo resumió en su tercera epístola universal, en el capítulo 3, versículo 1, de esta manera. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Un alma próspera es aquella persona que permite a Dios hacer las transformaciones en su vida de manera que, como nos enseña la parábola del sembrador, esa alma es trabajada como la tierra para que ésta se convierta en un buen terreno donde la buena semilla dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Un buen terreno fértil y fructífero no tiene esas características por casualidad, sino que es una tierra donde habría árboles o arbustos o malas hierbas, pedregales, rocas, en fin. Podríamos enumerar un sinnúmero de cosas que no lo harían en el terreno óptimo para cultivar. Uno no pensaría a simple vista de ver ese terreno que sería el mejor. Pero el arduo trabajo del labrador de quitar esas piedras, esos árboles, desbrozar la tierra y prepararla para el cultivo, permite al labrador sembrar la buena semilla y que ésta fructifique. Y es en este punto donde viviremos la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y hasta aquí
compartimos la segunda parte del Salmo número 1. En el próximo programa, Dios mediante, vamos a terminar con este salmo maravilloso que nos enseña cómo vivir feliz a la manera de Dios.